Buen día para todos y para todas. Bienvenidos a este seminario de Historia Política de Colombia que rastrea en lo esencial el origen de los conflictos estructurales del país. Es un seminario hecho para estudiantes de ciencia política, pero que hemos extendido a otros sectores de la población, fundamentalmente líderes sociales, comunitarios, campesinos, trabajadores, jóvenes, mujeres, con el propósito de que se puedan fundamentar en una historia eh, social, política, económica de la nación y la manera como fueron surgiendo los conflictos estructurales con los cuales hoy lidiamos para que puedan transformarse y generar unas mejores condiciones de vida para los y las colombianas. Hoy tocaremos un tema fundamental, es el tema de los partidos políticos y la injerencia que tuvieron en la construcción de la cultura política y de las formas de confrontarnos a lo largo de la historia republicana. Estos partidos surgen a mediados del siglo XIX, pero se van a ir consolidando a lo largo de este siglo y del siglo XX y XXI, con unas características indiscutiblemente de transformación de acuerdo con los tiempos y de fragmentación y el origen de nuevas institucionalidades políticas, pero en el marco de dos grandes líneas de pensamiento, un pensamiento conservador tradicional y un pensamiento liberal que puede tener unos enfoques progresistas en materia de ideas económicas, políticas, sociales y de garantizar los derechos fundamentales de la población. Entonces trabajaremos el origen de los partidos políticos tradicionales. Habíamos dicho en una sesión anterior que una de las características que tiene la conformación de los partidos es que exacerbaron las luchas políticas y las llevaron a extremos de polarización que terminaron desarrollándose a través de la relación amigo-enemigo. Y esto generó las guerras civiles del siglo XIX y trasladó al siglo XVIII, al siglo XX, una serie de conflictos y de prácticas de violencia de la cual no nos hemos podido liberar. Por eso, mirar la responsabilidad que tienen los partidos políticos tradicionales en el origen de la violencia, que llegó casi hasta mediados del siglo XX y posteriormente se transformó con una violencia política, ideológica, con unas nuevas connotaciones en términos de las relaciones de la lucha por el poder, genera una preocupación que debe estar al centro de nuestros procesos de formación. Vamos a mirar entonces el origen de los partidos tradicionales. Entre 1848 y 1853, los liberales y conservadores surgen como agrupaciones políticas. Ambas comparten un régimen republicano representativo, la separación de los poderes con matices políticos diversos. Esos matices se van a ir haciendo cada vez más profundos y mucho más variados. Pero es importante señalar esta primera idea de que tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, que surgen a mediados del siglo XIX, comparten el mismo régimen republicano y comparten la idea de la separación de poderes. Sin embargo, es sobre bases de esos dos elementos que van a estar confrontándose a lo largo de toda la historia del país. Durante este periodo comienza a adquirir forma institucional los partidos liberal y conservador. Las diferencias políticas que antes se personalizaron en las figuras de Antonio Nariño, Camilo Torres, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, ahora adquiere una particular forma de expresarse en la institucionalidad política de los partidos liberal y conservador. Los ideólogos del Partido Liberal fueron Vicente Azuero, Francisco Soto y Florentino González. Ellos asumen las doctrinas liberales y políticas pragmáticas y son los herederos directos de Santander, de José Laro López y de Obando, que son
líderes fundamentales en sus experiencias políticas en el desarrollo de la construcción de la República, que heredaron algún tipo de conjunto de ideas que posibilitaron a estos fundadores de los partidos poderse acoger a ellas y constituirlas en la base fundamental de sus formas de concebir el desarrollo de la institucionalidad política. Los ideólogos conservadores son los antiguos bolivarianos. Tomás Cipriano de Mosquera, que es un personaje muy interesante porque, si bien es cierto, es uno de los ideólogos del Partido Conservador, en el desarrollo de la administración política del poder del Estado tuvo unas muy importantes inclinaciones hacia las ideas liberales, en particular en el campo del desarrollo económico, y esto tiene una importancia fundamental en términos de las preocupaciones que agitaron el mundo social, político y económico del siglo XIX. Pero también está Pedro Alcántara Herrán y José Manuel Restrepo, que tiene un papel importante en la consolidación de los regímenes conservadores de ese periodo. Son enemigos de la dictadura y defensores del orden tradicional. Entre ellos se encuentran Mariano Ospina Rodríguez, que va a ser el fundador del Partido Conservador, con José Ignacio Márquez y Rufino José de Cuervo, que también hacen parte de esta estructura de los partidos conservadores. En 1848, Ezequiel Rojas, este es un personaje esencial porque en el periodo de 1848, cuando se está desarrollando la candidatura a la presidencia de José Hilario López, Ezequiel Rojas elabora un programa para esa candidatura y ese programa termina siendo los fundamentos del Partido Liberal. Entonces es Ezequiel Rojas quien funda el Partido Liberal en respaldo a la candidatura de José Hilario López. Entre los principios liberales que es importante tomar en consideración en la medida que marca las diferencias con el Partido Conservador y que son la razón de las confrontaciones y de las guerras civiles, se adoptan por parte de los liberales primero la defensa de los derechos y de las libertades públicas, la independencia de las ramas del poder, el debilitamiento del poder ejecutivo, la separación de la Iglesia y el Estado, que es uno de los elementos centrales de las diferencias con el Partido Conservador, la defensa de los pobres y la concentración del gasto público en vías de comunicación como rutas de desarrollo. Esos son elementos iniciales, algunas ideas centrales de lo que constituyen los principios liberales en el siglo XIX. También en 1848, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro fundan el Partido Conservador. Primero, están en contra de las doctrinas liberales, que consideran anarquistas, cuestionan a los conservadores tibios como Mosquera, que como lo he dicho desarrolla ideas liberales, más interesados en el progreso que en la discusión ideológica. Son defensores de un Estado orientado por la Iglesia sin respeto de las libertades ciudadanas. Entonces, dos elementos allí es la subordinación que tiene el Partido Conservador en sus orígenes a las formas tradicionales del ejercicio de la dominación social, política y económica en la nación. Pero segundo, la alianza estratégica y también la subordinación del Estado a la Iglesia, que va a conducir no solamente a un Estado clerical, sino igualmente a un modelo de ciudadanía que se construye desde la educación, y la educación es fundamentalmente escolástica. Estos dos elementos son la frontera que separa esencialmente al Partido Liberal del Partido Conservador. Las relaciones con la Iglesia y su injerencia en la conducción del poder del Estado, y segundo, la forma específica de la formación de la ciudadanía, que tiene dos visiones distintas. Una visión liberal que asume como guía el pensamiento de Jeremías Bentland y el utilitarismo para contribuir a la formación de ciudadanos y de profesionales que ayuden al desarrollo de la
vida económica, social y política de la nación, y la otra, la visión escolástica que ve la forma en que la ciudadanía se somete al orden constitucional por la vía de el adoctrinamiento religioso. Los conservadores veían a los liberales como enemigos de la Iglesia, les preocupaba la promoción de Jeremías Bentland en las universidades, el hostigamiento que los liberales hacían a la Iglesia y a los jesuitas, el principio de la separación de la Iglesia y el Estado, la eliminación del diezmo, que el gobierno manejara registros civiles y de matrimonio y cementerios, los concebían como partidarios de la anarquía en nombre de la ciudadanía democrática y los indicaban de atacar la propiedad privada y la familia. Todos estos elementos de sindicación, que suelen ser en términos políticos supremamente graves, van a alimentar el desarrollo de una forma de pensamiento que se polariza, que se llena de odios y que conduce inevitablemente hacia las prácticas de violencia y a la guerra. Los liberales, por su parte, creían en la separación de la Iglesia y el Estado, en la libertad de expresión y de prensa, en el derecho al voto para todos y decían no a la pena de muerte. Pero además tenían las ideas liberales de Bentland para la educación y consideraban que la educación debía ser una educación esencialmente civilista. Los conservadores se presentaban como defensores del orden, la familia, la jerarquía, la propiedad y la civilización cristiana. Aún los conservadores se consideran defensores del orden, la familia, las jerarquías, la propiedad y la civilización cristiana. Y con esas ideas han desarrollado una creciente polarización contra fuerzas progresistas y democráticas y contra toda forma específica de transformaciones que se puedan implementar que favorezcan a los sectores populares. El conservatismo desarrolló un programa moral y de civilización, se planteaba un gobierno central fuerte, temieron un gobierno central liberal y enemigo de la Iglesia, pero en 1852 algunos conservadores del Cauca y Antioquia se inclinaron por el federalismo por razones prácticas, entre ellos Mosquera. El liberalismo, por su parte, se planteó la defensa de las libertades individuales, estaba contra el autoritarismo y promulgaba el federalismo y la participación de la ciudadanía en el gobierno, los gobiernos populares que ellos consideraban que era fundamental. En 1863 se aprueba con apoyo de conservador la Constitución Federal que gobierna el país entre 1863, que se funda la Cuarta República, la Tercera República, y 1886, cuando se funda en el proceso regeneracionista con la Constitución del 86, la Cuarta República. La Quinta República, en términos de transformaciones y de puntos de inflexión grande que definen nuevas rutas en materia de la conducción de la vida política de la nación, estará en 1991 con la Quinta República, que es la Constitución vigente actualmente. El proyecto de Mosquera reanimó el sueño del progreso. Se planteó la ampliación del comercio, las mejoras materiales y la prosperidad. Las ideas de Mosquera eran realmente unas ideas liberales, eran unas ideas que habían ubicado al centro de las preocupaciones de su gobierno la necesidad de cambios fundamentales que ayudaran a construir el progreso, el bienestar y el desarrollo de la República y del país. Fue un periodo de intensas reformas liberales el que va entre 1847 y 1886. Esas reformas liberales buscan en alguna medida tomar distancia de la herencia colonial
que es abrazada de manera clara por el Partido Conservador a través del el especial fervor que muestran por las tradiciones y que muestran por la Iglesia Católica y la dominación de la Iglesia Católica y su injerencia en el poder del Estado y en la educación. Entonces, entre 1847, que se van a producir, entre otros, el gobierno de José Hilario López, se va a producir la libertad de los esclavos, que se va a consolidar en 1851 y 52. Y se va a generar en 1863 la Constitución del 63, que es la Constitución que da origen a los Estados Unidos de Colombia, y esto es al triunfo de la corriente federalista sobre la corriente centralista, que van a ser unos años de radicalismo liberal que posteriormente se transformarán. El Estado Federal. El Estado Federal se instaura entre 1853 y 1886, es el tiempo que va. Pero la Constitución del Estado Federal es la Constitución de 1863, que es la Constitución de Río Negro. Este Estado va a garantizar las libertades ciudadanas, elimina la pena de muerte por delitos políticos, que posteriormente esa pena de muerte por delitos políticos se toma el escenario de la lucha política nacional y no nos hemos podido liberar de esa particular forma de ejecuciones extrajudiciales, de falsos positivos que generan muerte y zozobra en los territorios. La consagración de juicios por jurado, la ampliación de la libertad de prensa, la separación del Estado de la Iglesia, la supresión del fuero eclesiástico, que era muy importante en términos de las relaciones con la Iglesia, el establecimiento del matrimonio civil y del divorcio, la entrega de los cementerios a las municipalidades y la expropiación de los bienes de la Iglesia y de las tierras y rentas de manos muertas, muchas de ellas que estaban en manos de los jesuitas. Los jesuitas fueron impulsados durante este periodo. La reducción de impuestos al comercio, la supresión del diezmo, impuestos a la propiedad y a los ingresos de las personas. Todos estos elementos que constituyen la esencia del pensamiento liberal con el cual se va a desarrollar el Estado Federal entre 1853 y 1886, cuando se produce la regeneración y se cambia la constitución política de Colombia, genera una dinámica permanente de confrontaciones y de guerras. En las elecciones de 1849, el país entre 1848 y 1853 va a hacer grandes transformaciones y reformas liberales. Son las reformas de medio siglo que, como lo estoy señalando, ya lo he señalado, buscan liberar a la naciente república de todas las cargas de dominación que quedaron del periodo de dominación colonial española. En 1849 se desarrollan las elecciones presidenciales. El candidato por el Partido Conservador es José Rufino Cuervo, boyacense, civilista, secretario de Hacienda, relacionante con los liberales y defensor de la Iglesia. El candidato por los liberales va a ser José Hilario López, un general de la independencia, liberal progresista. López tuvo la votación más alta, pero su elección se definió en el Congreso por presión popular. La composición social de los partidos, que es importante tomar en consideración. ¿Cuáles son los sectores sociales que constituyen los partidos y cómo se desempeñan en la vida económica y política de la nación? En el origen social de los partidos no fue necesariamente de marcadas diferencias. La división estuvo más en el ámbito de la ideología que en la condición social. No obstante, se puede caracterizar socialmente ambas colectividades políticas. Se puede decir, por ejemplo, que los conservadores estuvieron constituidos por los grupos de propietarios del centro y Antioquia, renuentes al cambio de la sociedad rural, grandes mineros y propietarios de la provincia de Popayán
y dueños de haciendas y esclavos. Conformaron los núcleos aristocráticos y oligárquicos del Partido Conservador. Los liberales estuvieron constituidos por notables de provincias con rivalidad con Bogotá, como Socorro, Cartagena, comerciantes de Monpós, Honda, Río Negro, Mariquita y Cúcuta, comerciantes y terratenientes, abogados y letrados. Las familias de mayor prestigio colonial que presumieron de sus ancestros hispanos en Bogotá, Popayán y Tunja eran conservadores, sacerdotes, curas y obispos conservadores, pero los hubo también liberales. Los hijos de familias conservadoras muchas veces migraron hacia el liberalismo. En algunos casos se regionalizó y municipalizó la militancia política. Pueblos liberales y pueblos conservadores. Esto generó una guerra territorial entre pueblos y fue construyendo una geografía política del conflicto en el territorio colombiano. Hoy tenemos regiones profundamente liberales y tenemos regiones conservadoras y tenemos una particular forma de comportarse la democracia en cada uno de estos territorios, con adscripciones todavía marcadas hacia los partidos o hacia las formas ideológicas, en la medida en que puede que los partidos se hayan fragmentado, pero los dos bloques ideológicos siguen siendo liberales y conservadores. Aún grupos importantes de los sectores democráticos de la izquierda profesan ideas liberales o profesan algunas ideas conservadoras. Las guerras civiles se forzaron con ese patrón y eso generó que territorios enteros se enfrentaran, municipios contra municipios, regiones contra regiones, en el marco de ese tipo de división que se fue generando en el país en relación con la presencia de los partidos políticos. Los notables de un pueblo ligados a un partido terminaron logrando la solidaridad local frente a los opositores de pueblos vecinos que tenían ideas liberales o conservadoras, los que fueron convertidos en enemigos. Es en ese elemento tan supremamente grave de llevar al nivel de la polarización las ideas políticas y los enfrentamientos, hizo que la relación de adversarios se convirtiera en relación de enemigos y que unos y otros se vieran como enemigos, y cuando la enemistad se construye en ese nivel de la política, el único camino que queda para superarla es la aniquilación del adversario como enemigo y por lo tanto el desarrollo de la violencia y de la guerra. Con esa visión de mundo es que nosotros fuimos desarrollando la política a lo largo de la historia. Aún en nuestro país, la polarización expresa esos elementos en los que quienes no coinciden en materia de ideas no se ven como adversarios, sino fundamentalmente como enemigos. La democracia, cuya riqueza fundamental consiste en la posibilidad del respeto por la diferencia, se aniquila a través de la polarización que conduce inevitablemente a la violencia y a la guerra. Los campesinos de tierra alta, influidos por curas y propietarios, se inclinaron hacia el conservatismo. Habitantes de las ciudades de la costa y las tierras de colonización, poblaciones de negros y pardos se inclinaron hacia las ideas liberales. Entre otras, las poblaciones negras y de pardos se inclinan a las ideas liberales porque las ideas liberales son defensoras de los principios de la libertad. Los liberales promovieron en 1851 la liberación definitiva de los esclavos y aprobaron en 1853 el sufragio universal como una manera de poder avanzar en el desarrollo de la democracia. Bueno, estos son los elementos sobre los cuales podemos construir una breve reseña de los orígenes de los partidos liberal y conservador y de la manera como estos partidos fueron consolidando un paquete de ideas que marcaron sus diferencias. Pero si ustedes se dan cuenta,
Conforme lo dijimos en la sesión anterior, las dos ideas fundamentales que los separan son las relaciones con la Iglesia y las tradiciones y las relaciones con la educación. Por eso va a haber guerra de la educación como una particular forma de luchar por una ruta de ciudadanía que se erija sobre principios no escolásticos, no religiosos, más civilistas y que se preocupen más por el ejercicio de los derechos fundamentales de los colombianos.